mal la reforma, pero no significa que la gente no quiera reforma. Además son imprescindibles. El sistema educacional chileno es muy débil y además no tiene pertinencia con los cambios que está experimentando el mundo. Estamos asistiendo a un ciclo dramático en la economía chilena. Se acabó el superciclo de las materias primas. El cobre ya no es el sustento de la economía chilena, está cayendo dramáticamente. Hoy día tuvimos 750 desempleados en el Abra, proyecto minero de Codelco, en la segunda región, en mi región. Imagínate la desesperación que hay en este momento y la falta de expectativa. Entonces tenemos que generar una nueva economía que no sea tan dependiente del cobre y que tenga capacidad de generar nuevos emprendimientos en otras áreas, energía, Chile potencia alimentaria, explotar más los recursos. ¿Estamos en algo de eso? Porque a ver, ese discurso no lo viene escuchando hace un tiempo en que se advierte, miren, esta economía chilena se basa mucho en la extracción de materias primas, se basa mucho en el cobre. Cuando haya problema o esto no tiene un futuro estable para mucho tiempo, lo escuchábamos antes. Pero si todos sabíamos que esto iba a pasar. Exacto, pero ¿se está en eso? ¿Se está pensando una nueva forma? No. Bueno, este tema lo estuvimos conversando ayer con el ministro de Hacienda. ¿Ya? Y él me reconoce que se está produciendo un cambio en el ciclo en el mercado internacional. O sea, no es que va a volver 3, 4 años más el superciclo del cobre, olvídense. Ese fue un ciclo excepcional en la historia de Chile. Lo que va a recuperar un poco el precio del cobre, pero no va a volver probablemente a los niveles que estuvo. Porque, entre otras cosas, China viró. Dejó de ser un país invirtiendo en infraestructura y ahora pasó a invertir en desarrollo del consumo interno. Por lo tanto, Chile, ¿qué tiene que hacer en este escenario? Mirar bien el horizonte de los países en el mundo, hacia dónde se está moviendo la economía mundial y cómo un país como nosotros, exportador de alimentos, de materias primas, gira hacia las nuevas necesidades y se ubica. Ejemplo, Estados Unidos va a tener, el que le exporta a Estados Unidos le va a ir bien. Si vamos a exportar a China minerales nos va a ir mal, pero ¿qué tenemos que hacer? Avanzar hacia alimentos. Si China va a ir hacia el consumo interno, es una posibilidad que se nos abre de mercado. Entonces Chile tiene que reestructurar su economía para no ser tan dependiente del cobre, particularmente, tener clúster minero, o sea, industria para hacer minería, y eso nos permite exportar servicios, sobre todo, a distintos países que están desarrollando. Todo esto es a largo plazo. Bueno, es que toda la vida es a largo plazo, y la reforma educacional es parte de la reforma a largo plazo. Yo creo que de las reformas más estratégicas que Chile tiene que hacer, porque se trata de enseñar de una manera distinta para que los jóvenes tengan competencias diferentes a las que adquiere hoy en el proceso educativo. Y ahora en lo inmediato, ¿cómo le pega a la región suya, Antofagasta, lo que estamos hablando del cobre? Es la más golpeada de Chile, porque es la gran productora de cobre y además sus yacimientos están envejecidos y los proyectos nuevos falta todavía algunos años antes que entren en operaciones, y la demanda internacional difícilmente va a volver al ritmo que tuvo China en los años pasados. Por eso que mi región va a sufrir una depresión y tenemos que generar alternativas, por ejemplo, energía, desalinización de agua de mar, otros emprendimientos en servicios. Por eso yo hablo de los clústeres en minería, clúster de energía, pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo, antes que se hiciera evidente la crisis que ya tenemos. En cambio, el sur de Chile debería beneficiarse. Por ejemplo, con el dólar que tenemos y la baja del precio de los combustibles, en la zona sur de Chile debería apostar a la agricultura y a la exportación de alimentos. Por lo tanto, va a haber partes de Chile que en esta bajada se van a deprimir, pero otras van a impulsarse. Entonces el país tiene que mirar qué está pasando en el mundo y ahí tienen que ir las políticas públicas a promover la infraestructura y apoyar al sector privado, sobre todo para desarrollar niveles de productividad que le permita ser competitivo en el mundo. Pero Alejandro, lo que pasa es que yo entiendo lo que usted plantea, pero uno dice, hoy día uno ve al ministro de Hacienda tironeado de todos lados, tratando de poner ciertos paños fríos en una reforma, hablando de lo que se viene a propósito de la economía y como con la agenda ocupada como para pensar. Uno no se lo imagina proyectando el futuro. Lo que pasa es que el ministro de Hacienda es el que administra las arcas fiscales, la política fiscal, pero el ministro de Economía, el ministro de Energía, el ministro de Minería, el ministro de Agricultura son los sectoriales, por decirlo así, el ministro de Obras Públicas, las infraestructuras. Y con el ministro de Energía, por ejemplo, estamos haciendo una brillante gestión en materia de desarrollo de energías renovables. Es impresionante cómo prácticamente se duplicó la inversión en energías renovables en un solo año. Y va a venir un salto nuevo en el próximo. Y se están desarrollando energías como solar, por ejemplo, en el norte. Solo en Antofagasta tenemos más de 72 proyectos de energías renovables, la mayoría solar.
por un monto potencial de hasta 25.000 millones de dólares. O sea, hay áreas nuevas, pero hay que jugarse. Necesitamos un Estado decidido, y yo creo que en energía se están haciendo muy bien las cosas, y en la medida pero que ¿no está se decidido empiece... el Estado todavía? ¿Se ve lento todavía? O sea, bueno, somos un poquito lentos los chilenos en general ante los cambios, nos asustan. Por eso que hay muchos chilenos que se asustan, le hablan de reforma educacional, se asusta, reforma laboral, se asusta, y anuncia el fin de los siglos y que se cae el cielo. Yo creo que eso pero eso es esperable. Yo entiendo que cuando alguien le dice, mira, vamos a cambiar su situación, uno tiende a asustarse. Depende, porque no te queda otra. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir con estos ciclos mineros donde tenemos 4 o 5 años buenos, 4 años 5 malos. Si eso es normal en las economías primario exportadoras, son muy dependientes de los vaivenes de la economía mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar la economía chilena. Por ejemplo, la gente no puede no demandar cobre, pero necesita alimentos. Eso tiene una demanda más pareja. Después Chile necesita energía propia. No puede estar comprando y dependiendo de los vaivenes de los mercados internacionales. El sol es gratis, por ejemplo, y ahí podemos generar clúster, porque si es solo energía solar y vienen de afuera las empresas y se instalan, no vamos a tener clúster. Pero si generamos industria, vamos a poderle darle pega a los cabros jóvenes, sobre todo los cabros de menos calificación que están en la educación técnico-profesional. Entre paréntesis, formamos una comisión parlamentaria de defensa de la educación técnico-profesional, porque está muy mermada en la reforma educacional, y es la que llega a los más pobres. Entonces tú le das una calificación al chiquillo a nivel de educación media, pero con continuidad de estudio, de manera que puede ir a los FT, a los institutos profesionales e incluso